vamos a platicar en algunos momentos de la mañana y del día de hoy. Salieron algunos temas de tecnología, salieron algunos temas de inteligencia artificial. Y bueno, el día de hoy está aquí la compañía líder en este tema en el mundo, es Microsoft, conocida de todos ustedes. Tenemos el placer de haber invitado a Enrique Pérez Llera, su director general, y a Francisco Corona, que ve todo el tema de la nube, para que nos platiquen de qué está pasando en el mundo de la tecnología, qué está pasando de esta tecnología y cómo nos está influenciando en el día a día a nosotros como personas y a nosotros como directivos de empresas o a nosotros como funcionarios de compañías o en general a nuestros hijos y en términos generales todo lo que está sucediendo con el tema de la tecnología. Le platicaba yo hace un momento, platicábamos Enrique y yo, y hace poco vi un artículo muy interesante, si mal no recuerdo de haber sido Business Week o Financial Times, pero la policía china implementó hace poco tiempo que toda su policía trae lentes de reconocimiento facial. Ya no es necesario reconocer a alguna persona alguna persona buscada, tan sencillo es con que la persona esté mirando a través de estos lentes. Tienen una forma como los que vieron la película de Matrix hace años o de Terminator, más o menos son de ese tipo, pero de inmediato le avisan al policía qué persona es, cómo se llama, si ha cometido algún delito, si se requiere detenerlo, si no se requiere detenerlo. Y eso es en la parte de policía. Nosotros, y luego vamos a platicar de esto, estamos implementando la tecnología artificial en Actinver para darles un mejor servicio a ustedes. Entonces, dicho esto, Enrique, Francisco, los dejo. Muchas gracias. Encantado. Muchas gracias, Julio. Buenas tardes. Es un gran placer estar con ustedes aquí esta tarde. Mi nombre es Enrique Pérez Llera, trabajo para Microsoft. Tengo 3 meses con la compañía apenas, entonces estoy en la etapa de las preguntas estratégicas de dónde está el baño y dónde está el estacionamiento. Pero bueno, tengo 35 años en la industria, de los últimos 15 dedicado a hacer empresas de cloud computing en Estados Unidos y en Sudamérica. Y el día de hoy quiero ser breve en esta charla para dar paso a una pequeña demostración de los temas de tecnología que tenemos para ustedes y dejar espacio para preguntas, porque los 2 tópicos de los cuales vamos a hablar tienen un gran impacto en las empresas de ustedes. Hoy me gustaría desmitificar el tema de la transformación digital, que es una fuente de ventaja competitiva sustancial para todas las empresas, y desmitificar para ustedes también el tema probablemente más fascinante del futuro de la tecnología, que es la inteligencia artificial. Julio, te voy a pedir el clicker, acá está. La disrupción que ha vivido el ser humano en el trayecto de su evolución tiene mucho que ver con una serie de invenciones que marcaron un hito y desarrollaron ventajas competitivas para la sociedad. La primera de ellas fue el vapor, luego la electricidad, luego la electrónica y por último la era digital, y dentro de la era digital la última transformación, que es la inteligencia artificial. ¿Cuáles son las fuerzas que están detrás de la transformación digital? La transformación digital básicamente es que ustedes puedan llevar sus procesos de negocio que hoy día están en papel o de manera manual, que los puedan llevar a la tecnología digital para hacerlos más eficientes, para hacerlos más rápidos, para hacerlos más baratos y que puedan dar un mejor servicio a sus clientes y a sus procesos internos de las empresas. Lo que está detrás de estas fuerzas es una cantidad enorme de datos. Para el 2025 vamos a tener 163 zettabytes anuales generados de información. Un zettabyte, para que se den una idea, es 1,000 millones de terabytes de información. Hoy día el terabyte, digamos, son 1,000 millones de gigabytes de información. O sea, es una cantidad enorme de datos. El mundo es rico como el petróleo,
rico en datos y el futuro de la humanidad está en cómo refinar ese petróleo en datos para darle sentido a cómo ustedes administran sus negocios y sus vidas. Hoy día las industrias de los sistemas analíticos, que son los procesos de refinación de ese petróleo de datos para hacer sentido y encontrar correlación y tendencias, es una industria de 200 billones de dólares, y la industria de la nube, que es en donde se aloja toda esta información. La nube es básicamente un conjunto de centros de datos a nivel mundial que permiten que ustedes, en lugar de que compren sus propias computadoras y sus propios servidores, los paguen conforme los usan, dentro de la mayor seguridad, dentro de la mejor estándar en términos de los tiempos de servicio, y a un costo mucho más barato que comprar, porque se consume conforme se usa. Esa industria va a valer $1 trillón para el año 2020. Las tecnologías que tienen que ver con la nube, la inteligencia artificial y estas tecnologías que ustedes ven aquí, son tecnologías que se llaman exponenciales. Las tecnologías exponenciales siguen la ley de Moore, y la ley de Moore quiere decir que cada 18 meses duplican su poder de cómputo o su poder de procesamiento y reducen su precio a la mitad. De esa manera ustedes pueden ver que tecnologías como los drones hoy día cuestan 1% de lo que costaban en el 2007. Tecnologías tan importantes como la secuenciación de nuestro DNA hoy día cuestan el 0.01% de lo que costaban en el 2007. Tecnologías como de la realidad mixta cuestan hoy día el 1% de lo que costaban en el 2007. Entonces, hoy día en México no es difícil encontrar una empresa tequilera mexicana que utiliza drones para poder volar sobre el espacio donde está la siembra de los agaves, y con la inteligencia artificial de Microsoft poder identificar dónde están los agaves enfermos, dónde están las partes de la parcela que necesitan más fertilizante o que necesitan más agua o menos agua, y con eso ir hacia un concepto que se llama agricultura de precisión, que es utilizar el menor espacio posible, maximizar el rendimiento de la tierra y ser lo menos agresivo posible contra la naturaleza. Otro caso muy específico es la realidad mixta, que suena como algo que nuestros hijos utilizan cuando están jugando. Pero una aplicación de la realidad mixta aquí en México es la utilización de un HoloLens, marca Microsoft, que utilizan los trabajadores que dan mantenimiento a los bienes de capital que están en las plantas. Normalmente los bienes de capital vienen de Estados Unidos, de Alemania o de Japón, y el dar mantenimiento muchas veces implica traer un técnico de Alemania a Estados Unidos o Japón. Esta tecnología permite que a través del HoloLens se pueda ver en una realidad virtual el equipo al que se le está dando mantenimiento y tener en una videoconferencia al mismo tiempo, bajo el concepto que se llama Twin Workers, trabajadores gemelos, tener a la otra persona en Alemania o en Japón o en Estados Unidos para que te dé instrucciones de cómo tienes que dar el mantenimiento a esa máquina, reemplazar la pieza o hacer el ajuste que es necesario, y eso trae enormes ventajas en términos de ahorro de costos, eficiencias y continuidad de operación de las fábricas de México. México es un país eminentemente manufacturero, pero los bienes de capital no se hacen aquí, son prensas, son equipos que vienen de otras partes del mundo, y mantenerlos operando en un esquema de costos barato y en un esquema de costos que maximice la utilización del activo, pues es una prioridad para las empresas en nuestro país. Esos son algunos casos, vamos a hablar mucho más de algunos de ellos conforme vamos avanzando, pero mantengan en su cabeza el concepto de las tecnologías exponenciales, la ley de Moore, que cada 18 meses duplica el poder de la tecnología y multiplica su costo por la mitad. Nosotros creemos que en el mundo la nube es un componente central de almacenamiento de todo este petróleo de datos que existe para todas las empresas y para todas las organizaciones gubernamentales y para toda la sociedad. Eso nos lleva a un concepto de que del otro lado exista la necesidad de tener una serie de dispositivos para poder controlar en tiempo real
procesos que no tienen tiempo de ir a la nube y regresar, sino que son decisiones que se tienen que tomar en cuestiones de milisegundos para controlar un proceso de temperatura, para controlar un proceso industrial, para controlar la salud, la administración de una droga a una persona que está conectada a una serie de aparatos en un hospital. Para eso nosotros hemos creado un concepto que le llamamos una nube híbrida, en donde está la nube central y la inteligencia de procesadores en la punta conectados a la persona o conectados al proceso industrial que estamos intentando automatizar. Todo eso ayudado por la inteligencia artificial como un eje central del aprovechamiento de la tecnología y la posibilidad de utilizar múltiples dispositivos para poder interactuar con la tecnología. Les voy a poner un pequeño video para que hablemos un poco más de esto. Esto hoy día es una realidad. La transformación digital nos invita a pensar en las eficiencias que todos sus negocios pueden tener al futuro. Les voy a poner un ejemplo. La empresa más grande del mundo de hotelería no tiene un solo cuarto y se llama Airbnb. La empresa más grande del mundo de taxis no tiene un solo taxi y se llama Uber. Y así como estos dos ejemplos, podemos ir revisando cada una de las industrias en donde la innovación no viene de inventar una tecnología que sea ciencia ficción nueva, viene de rearreglar los componentes que existen en esa industria de una manera diferente, utilizando la tecnología. En el caso de Uber, ellos no inventaron ni el Internet, ni inventaron las aplicaciones móviles, ni inventaron los teléfonos celulares, ni inventaron las herramientas con las cuales se desarrollan esas aplicaciones, pero rearreglaron los componentes de una industria que tenía elementos de fricción y los volvieron frictionless a través del uso de la tecnología. Y lo mismo hizo Airbnb. De eso se trata la transformación digital, de que tú pienses en tu negocio y cómo necesitas rearreglar los componentes que hoy día generan quema de calorías para poder eliminarlos, poder optimizarlos, poderlos hacer más eficientes a través del uso de la tecnología. Y ese es el negocio de nosotros. El negocio de Microsoft es ayudarte a ti como empresa a que tengas una manera mejor de conectar con tus clientes, a que tengas una manera mejor de conectar con tus proveedores, para que tengas una cadena de valor totalmente integrada. Y para eso tenemos un conjunto de aplicaciones que se llama Dynamics, que en la parte de aplicaciones de manufactura, producción, finanzas y de relación con clientes. Tenemos una serie de aplicaciones para ayudarte a la productividad personal de los empleados, que no solamente son las herramientas tradicionales que todos conocemos de Excel y de Word y de PowerPoint, pero también herramientas de colaboración para trabajar en equipo de manera virtual, y que eso acelere la productividad no solo de las personas, sino también de los grupos de trabajo. Y tenemos también nuestra nube, que te permite optimizar dramáticamente tus costos de operación. Muchos de ustedes utilizan aplicaciones de SAP, utilizan aplicaciones de Oracle, utilizan aplicaciones de varios fabricantes que existen en el mercado, y hoy día los tienen funcionando en sus propias computadoras.
si ustedes llevan todos esos sistemas a la nube, pueden tener un ahorro aproximadamente entre un 40 y 60% del costo de operación de esos sistemas. Y además, poner toda esa información en un lugar, en una nube, en donde se puedan aplicar los algoritmos de inteligencia artificial para ayudarles a hacer sentido de todos esos miles de millones de terabytes o de zettabytes que vamos a tener o que ya tenemos hoy día en nuestras empresas. Ese es el negocio en el cual nosotros estamos. Ahora, desde que Microsoft se fundó hace 40 años, el sueño de Bill Gates y de Paul Allen era colocar una computadora en el escritorio de cada persona y una computadora en el escritorio de cada empleado, una computadora en cada una de las casas. Hoy día, nuestra misión con la inteligencia artificial, que es la principal línea de investigación de Microsoft, ahí se invierten varios miles de millones de dólares al año en el desarrollo de esta tecnología, es en cómo llevar la inteligencia artificial a las personas, a las empresas, pero de una manera sencilla, de una manera que esté ya embebida en las aplicaciones que nuestros clientes utilizan y que también quien construye aplicaciones o ustedes como usuario final puedan enchufar la inteligencia artificial como simplemente fuera un enchufe de la luz y utilizarla y sacarle jugo. Ese es el sueño que nosotros tenemos con la inteligencia artificial en Microsoft. Déjenme ahora pasar al tema de intentar desmitificar el tema de la inteligencia artificial. El ser humano ha inventado a lo largo de su historia una serie de tecnologías, desde la rueda, la imprenta, el motor de combustión, que han cambiado al mundo. De los más recientes inventos, el Internet, la nube y hoy la inteligencia artificial, van a traer una profunda transformación en nuestra sociedad. No solamente en nuestros negocios, sino en nuestra salud, la seguridad, la educación de nuestros hijos. Y por eso quiero dejar sembrada esta semillita de que se interesen por el tema de la inteligencia artificial como personas y en sus negocios. Porque el impacto que esto va a tener en nosotros es un impacto cuántico de acelerar el desarrollo de nuestras sociedades y el elongar nuestra vida y el darnos una mejor calidad en todo lo que hacemos en nuestras empresas. Pero, ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial básicamente fue concebida por un señor que se llama Alan Turing, que él vivió en la década de los 50. O sea, esto no es nuevo. El sueño de intentar hacer que las computadoras piensen y se comporten como el ser humano no es nuevo. Las computadoras que en aquel momento existían, que eran dramáticamente más sencillas que las computadoras que tenemos hoy día, ya había un hombre en ese entonces que tenía el sueño de que las computadoras se comportaran como el ser humano. Pero ¿por qué hoy? ¿Por qué hasta hoy es posible que hagamos esto? Lo primero es porque hoy día en la nube tenemos poder de cómputo infinito. Cualquier proceso de cálculo, cualquier proceso de negocios, cualquier cosa que quieras montar en la nube, existe un poder de cómputo elástico, infinito, y que el cual tú pagas además en función a lo que consumes, no lo tienes que comprar. Y eso trae una enorme ventaja competitiva para las empresas, para los centros de investigación y para nosotros como consumidores mismos. La segunda cosa es que ahora estamos nadando en un mar de petróleo de datos. Y si hacemos una correlación de hace 120 años, lo que significaba el petróleo para la humanidad, hoy día eso es lo que significan los datos para todos nosotros. Va a ser la nueva fuente de ventaja competitiva, la nueva fuente del conocimiento. Los algoritmos es precisamente lo que refinan ese petróleo para darnos una serie de productos que puedan ser utilizados por ustedes como empresarios, por todos nosotros como consumidores y como seres humanos, para tener una mejor calidad de vida y un mejor performance de nuestros negocios. La inteligencia artificial tiene que ver básicamente con tres cosas. Tiene que ver, número uno, con el razonamiento, con los algoritmos, los procedimientos de analítica que permitan tomar esos miles de millones de datos y encontrar patrones de correlación,
encontrar patrones de consumo, poder ayudarte a definir cuál es el next best action para ese cliente que tú estás atendiendo, poder entender cómo es que funciona tu negocio con todos estos datos que hoy día tienes y que humanamente no es posible que alguien pueda sintetizar todo esto y poder sacar conclusiones. El segundo tema tiene que ver con el entendimiento, el poder interpretar el lenguaje natural, el que un sistema pueda reconocer el lenguaje natural, el que se puedan interpretar los textos. Hoy día las nuevas versiones de nuestros productos de oficina, si tú estás escribiendo tu currículum, la aplicación de Word entiende tu currículum y te dice, oye, te sugeriría que pusieras una frase al principio que sea como un power phrase, en donde tú puedas dejarle ver a quien te va a contratar cuáles son en 2 frases realmente lo que tú eres como ser humano y qué es lo que buscas en la vida. Entonces, el entendimiento de los documentos, las imágenes, el video, la voz. Hoy día los algoritmos de inteligencia artificial han llegado a tener un nivel de paridad de 1 a 1 con el reconocimiento de visión y el reconocimiento de voz. Hoy día un sistema lo puede hacer tan eficientemente como lo haría un ser humano. El tercer elemento de la inteligencia artificial tiene que ver con el interactuar, precisamente. No solamente el razonar o el poder entender, sino también el interactuar y remover las barreras de cómo ampliar las capacidades de un ser humano de hacer más con la inteligencia artificial. Nosotros hemos intentado, y aquí hay una serie de nombres complejos, sofisticados, véanlos, vamos a hablar un poco más de aplicaciones terrenales, de cosas que se pueden hacer con la inteligencia artificial. Pero un tema muy interesante y muy importante en la agenda de ética de Microsoft es el evitar que la inteligencia artificial se use con fines dañinos a la humanidad, que se use con fines. Nuestro objetivo es que las aplicaciones éticas de la inteligencia artificial sean para mejorar la salud, para mejorar la educación, para mejorar la seguridad, para mejorar la calidad de vida del ser humano y evitar todo lo que tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial para propósitos bélicos o para propósitos que sean discriminatorios o para propósitos que tengan que ver con una ventaja competitiva desleal de alguien en el mundo. Nos hemos dedicado a democratizar la inteligencia artificial de tal manera que un ser humano, una persona pueda tener acceso, una empresa pequeña, una pyme pueda tener acceso, un gobierno y una gran empresa también puedan tener el mismo acceso y mejorar sus procesos, mejorar su negocio, pero de una manera que sea leal a la humanidad. Quiero ponerles un pequeño video ahora de la inteligencia artificial. I like the way you think. Esa es nuestra nube. Nuestro objetivo como empresa es ayudar a todas las empresas y a las personas a que puedan lograr más. Parte de la misión que tenemos en México, además de ser un buen ciudadano, antes de pasar el micrófono a Paco para que les haga unas demostraciones de lo que hacemos con inteligencia artificial,
les quiero compartir que parte de nuestra misión y mi misión personal es hacer patria. A lo largo de nuestros años en México hemos donado más de 125 millones de dólares a instituciones civiles que le hacen bien a México. Hemos capacitado a más de 10 millones de jóvenes en habilidades digitales básicas fuera de las escuelas. Tenemos acuerdos con más de 2.500 instituciones educativas en México y eso da acceso a 22,5 millones de jóvenes sin costo, acceso a nuestra tecnología para que aprendan a utilizarla. Somos aproximadamente el 10% del PIB de la tecnología de México. Generamos el 25% de los trabajos de TI en nuestro país. El 25% de los empleos de TI de nuestro país están relacionados a la tecnología de Microsoft. Y las utilidades de nosotros y las utilidades de nuestro ecosistema de partners representan varios puntos porcentuales de la recaudación del SAT. Entonces, además de tener un negocio que permita ayudar a la innovación, a la transformación digital de nuestros clientes, estamos absolutamente convencidos que queremos hacer patria en los países en los cuales trabajamos. Y el primer país que tuvo una operación fuera de los Estados Unidos cuando se fundó Microsoft hace 40 años fue precisamente México. Entonces México está muy ligado en sus raíces, la operación de Microsoft México, muy ligado al origen de Microsoft y a ese deseo que han tenido nuestros fundadores y todos nosotros, y yo personalmente, de tratar de hacer patria también en la medida de que lo que nos permite nuestro quehacer. Quiero pedirle ahora a Paco que nos dé unas demostraciones y dejar un espacio para las preguntas porque es un tema fascinante, entonces ojalá nos alcance el tiempo para tomar algunas preguntas. Muchas gracias.